tiene sus ventajas. Entonces hay que ver un poco de esas ventajas y ver como urbanistas qué podemos aprender de ellos. Más bien se insertan rápido a la economía, ¿no? Bueno, ahí son varios factores los que influyen. En primer lugar, un egresado del TEC de Monterrey que pagó 18,000 pesos el semestre, pues obviamente viene de una familia que puede darse el lujo de terminar la carrera y pasar un año con su despacho antes de que le caiga chamba. Mientras que un egresado de una universidad pública, pues no es evidente que la familia lo pueda mantener un año con despacho hasta que consiga chamba. A lo mejor tiene que tomar la primera oportunidad que le dan y a lo mejor tiene que irse a construir carreteras a Chiapas o puentes en el desierto de Sonora. Entonces es otra. El punto uno del TEC de Monterrey no es tanto la calidad del TEC, es el perfil económico de las familias que financian la educación ahí. Y dos, el mismo círculo económico les genera una serie de contactos que cuando salen de la universidad ya tienen esa serie de contactos. Eso también el nivel económico marca la calidad educativa. Sí. Y la responsabilidad del muchacho que está en esa escuela, porque no va a pagar 18,000 pesos un semestre para irse a hacer tonto. En cambio, con 200 pesos en la UNAM, por ejemplo, o aquí mismo, sale barato. Pues digo, muchos vienen a pasear o a cotorrear, vienen con la ley del menor esfuerzo. Y les sale más barato acabar la carrera con el menor esfuerzo. Y sale más barato que ir al bar. Sí, eso es lo que pasa. Pero bueno, ahora, lo que pasa en estas universidades, le dan mucho énfasis al nivel económico. Tienen una red de trabajo muy interesante. Es interesante verlo porque como urbanistas no podemos desligarnos de ese marco político, económico y social. Ahora, tiene sus grandes desventajas. Un egresado del TEC de Monterrey nunca ha visto un albañil de cerquita. Le tiene miedo. Y le tiene miedo que se le caiga. Claro que ellos dicen, para eso contrato a un Politécnico o a un UNAM, para que me construya y me haga el proyecto. Esa es la mentalidad también elitista que manejan y que tiene mucho de cierto. Pero la realidad es que carecen de esa conciencia social y llevan a fracasos como el que vimos en Tepoztlán, que no entienden el proceso social de cuál es la realidad del país. Ahora, en las universidades públicas hay una conciencia social porque se convive con diferentes grupos sociales, pero falta ese sentido empresarial. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero como urbanistas tenemos que entender ese marco global. Cómo insertar nuestro proyecto en el desarrollo político de la ciudad, en el desarrollo social de la ciudad y en el desarrollo económico de la ciudad. Si no llegamos a eso, de nada sirve el proyecto. Es un poco, yo lo palpé con mis amigos en el Colegio de México y luego en el MIT. Entonces, en el Colegio de México los vuelven investigadores. Sí. Terminan su investigación y si es buena, pues se las publican, pero ahí se queda. Y en cambio en MIT, desde que entran a la maestría, les mandan a hacer sus tarjetas con el grabado de MIT y todo, y te vas y te entrevistas con el gerente del Banco de México. Le decía a mi hija, sí voy a ir a México, pero no me va a recibir. Pasa tu tarjeta al director del Banco de México. Y pero sí. Y efectivamente ven una tarjeta y dicen MIT, caray, me trae algo, me va a dar algo. No, y no viene la idea. ¿Dónde estudió Cedillo? Y la recibe. Harvard. Entonces, es el grupo. La misma Universidad de Estados Unidos protege a sus egresados porque si sus egresados toman puestos de poder, la universidad toma puestos de poder en México. En este momento en que el presidente es de Harvard y hay 3 ministros de Harvard, Harvard tiene una fuertísima influencia sobre las decisiones nacionales. ¿De dónde se toman los consultores para los grandes proyectos de la nación en este momento? Se traen de Harvard. Entonces, es el grupo. Y el TEC de Monterrey de alguna forma repite ese esquema a nivel nacional, con esos mismos elementos. Pero sí, y además los impulsan a que no se quede el proyecto en la investigación, sino que se haga. Que se haga. O sea, se vuelven realizadores de lo que estudiaron. Mientras que nuestras universidades y el Colegio de México se quedan en el nivel romántico de hice una gran investigación. Y ahí está. Y ahí está. Pero ¿quién la sigue y quién sabe? ¿Quién sabe?
Sí, eso desgraciadamente es una realidad y así ha sido. Y esas instituciones como el TEC de Monterrey, además la gente aprende a cobrar por la misma experiencia. En las universidades privadas sale el arquitecto. El primer proyecto nunca se lo paga. El segundo proyecto ya se anima a cobrar, pero tampoco le pagan. Total, cuando aprende a cobrar es porque ya lo hicieron trabajar como 8 veces gratis. O ya dejó de trabajar. O ya dejó de trabajar y ya está viejo y se murió. Pero, por ejemplo, en el TEC de Monterrey aprende el valor del dinero desde el primer día. Tú tomas un curso de tantos créditos que te cuesta 4,000 pesos. ¿Cierto o no es cierto? Pero si lo repruebas, tienes que pagar otros 4,000 pesos por ese curso. Pero además, el reprobar te genera un trauma. Tienes que ir a ver al psicólogo del centro para que te quite ese trauma de reprobado. Pero esa visita al psicólogo te cuesta 700 pesos. Entonces, nada es gratis. La misma enseñanza en esas escuelas aprenden que todo cuesta. Y que el psicólogo, por decirle 3 burradas, le va a costar 700 pesos. Pero además es obligatorio porque si no va a entrar con trauma cuando repite el curso el siguiente año. Entonces, ¿qué sale? Sale con la mentalidad muy clara de que todo cuesta. Y que y nosotros muchas veces nos hablan el cliente, le hablamos por teléfono, oye, ¿cómo le hago en la cocina? Pues córtele aquí, hágale así, así y así, y colgamos. Pero pues ya le dimos la mitad del proyecto gratis por teléfono. Mientras que en esas escuelas, estilo americano, mire, esto causa honorarios, venga a mi despacho o mándamelo por escrito. Y por lo pronto son tanto por la consulta telefónica. Así se aprende. Bueno, ¿quedó claro este esquema? ¿Les quedó claro a todos? Esto es lo que quiero que traigan la próxima clase. No quiere decir que todo terminado, pero sí hagan su portadilla. Hagan su portada. ¿De acuerdo? Las palabras clave: presentación, introducción, contenido, índice. ¿Saben qué es el resumen? ¿Sí? Bueno, ahorita no, pero hay que plantearlo. ¿Qué es el resumen? Hablar de los aspectos más relevantes a la que empezó y la que concluyó, ¿no? ¿Sí? Es dar en muy pocas líneas una visión global del trabajo que se hizo. ¿De acuerdo? Hay que tener capacidad de síntesis. No quiere decir tomar partes. Quiere decir, en pocas palabras, explicar el proceso global. ¿Y qué es abstract? Igual tiene un párrafo, a lo mejor hasta en inglés sobre tu tema. No a lo mejor, el abstract tiene que estar en inglés. El abstract es exactamente lo mismo que el resumen. Es otro resumen idéntico, dice lo mismo, nomás que en inglés. ¿Por qué en inglés? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque si tú entras a internet, vas a poner el resumen de tu trabajo, pero a nivel internacional nadie lo va a entender. Pero si lo pones en inglés y en francés, eso te da acceso a todo el TLC. Eso te da un acceso a nivel internacional. Igual cuando tú estás buscando información, puede ser que detectes una metodología muy interesante para analizar las plazas, pero si está en árabe, te va a costar mucho trabajo utilizarla, ¿no? A lo mejor. Entonces, ese es el punto. El punto es hacer una investigación, pero no para nosotros encerrados. Que la Universidad de Morelos se proyecte como productora de conocimiento, no nomás como consumidora de conocimiento. Ese ha sido el gran error de las universidades mexicanas. Están felices porque tienen internet y son consumidoras de internet y te presumen todo lo que encontraron en internet. Y a la hora que les preguntas, bueno, ¿y qué produciste en internet? Nada. ¿Dónde está la hoja de la Universidad de Nuevo León en internet? No existe. ¿Y la hoja de la Universidad de Morelos dónde está? Internet. ¿Cómo? ¿Y qué dice? ¿Qué conocimiento están generando? Cada facultad debe de aportar ahí todo lo que está haciendo en cuanto a... ¿Y ustedes qué han aportado? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo arquitectura? Que se vea en internet. Yo voy a consultar internet a ver si es cierto. No, nada más hay 2 facultades que tienen página de web. Ah, nomás las facultades se va reduciendo. Ciencias químicas y... Ciencias químicas y
Medicina. me parece. Medicina. Y no es vergonzoso que arquitectura no tenga. Bastante. Y no hablo por esta escuela, hablo por todas. Porque estamos en las mismas todos. No, pero ya vamos a poner ¿Y qué van a poner? lo de las plazas. ¿Todo completo? No, Primero la... hay que poner. ¿Qué hay que poner? ¿Qué? ¿Qué hay que poner? En internet. La portada, el arte. Imágenes. La portada. ima- Uno. ¿Qué más? ¿La portadilla? ¿Se necesita? No. ¿Las palabras claves se necesitan? Sí. Claro que sí, si no, ¿cómo nos van a localizar? Ni modo que se pongan a localizar cárcel de mujeres para encontrar la plaza. No. Necesitamos ponerles las palabras claves con las cuales el que esté investigando sobre plazas nos encuentre, o el que esté investigando sobre cultura mexicana nos encuentre. Entonces es importantísimo las palabras claves. ¿La presentación es importante? Sí, pues para que vean qué estamos haciendo. ¿La introducción es importante? No tanto. Mejor el contenido, ¿no? El contenido sí. ¿El índice es importante? Sí. No, porque en el contenido ya está la síntesis. Resumen. ¿El abstract y el resumen son importantes? Eso sí. Sí. El abstract, el resumen y el resumen en francés también hay que ponerlo. ¿De acuerdo, Gabriel? Hay que poner el resumen también. El resumen con acento en la E. Que es lo mismo que el resumen, nomás en francés. Y debe ser sintético. Ahora, ¿pondré en todos los capítulos? ¿Por qué no? Pues sí, ¿No? Yo no los pondría. Yo nomás me anunciaba. Y si alguien decía quiero los capítulos, paga. Si no, ¿de qué vamos a vivir? es correcto. Hay que enseñar lo que estamos haciendo. Hay que saber vender. Pero no hay que darles todo gratis. Hay que saber. ¿Quieres una metodología para estudio de plazas? Pues dame un contrato y yo te estudio tu plaza. ¿De acuerdo? Es como cuando dice el cliente, pues trae un proyecto a ver cómo va a quedar la casa. ¿Cómo que trae un proyecto? Firmamos el contrato y te hago el proyecto. Y luego dice el cliente, no, un dibujito nomás así. Un Un mapita. trajecito. Un mapita. Un mapita, ¿no? Así es el cliente. Y muchas veces el arquitecto bastante ingenuo le hace el mapita y pues claro, ya nomás de eso lo único que necesita es contratar un dibujante que le dibuje el plano ejecutivo. Porque en ese dibujito ya está el concepto. Y eso se lo da al maestro y... O se lo da al maestro de obras y el maestro de obras le da su mejorada al proyecto. O a una granita. También. Lo, Eso met- pasa. lo mete estilo. Por eso, nunca hay que dar el proyecto. Hay que anunciarlo. Hay que decir qué estamos haciendo. Y ya si alguien nos habla por internet y nos dice, nosotros tenemos también un estudio de plazas, bueno, pues hacemos un convenio para intercambiar. Pero dando y dando. Pero no ese sentido de que yo te doy todo gratis. Y lo digo sabiendo que yo he sido también de los barqueados. Yo trabajé en instituciones públicas de investigación, en CONESCAL, donde tuvimos visitas de técnicos franceses de instituciones equivalentes y nosotros ingenuamente les enseñamos todo. Nosotros tardábamos 3 años en terminar un proyecto. A los 6 meses el proyecto ya estaba patentado, pero por ellos. Aunque vieron nuestro proyecto, que iba a la mitad, con eso ya ellos lo tomaron todo, lo fotografiaron todo y en 3 meses lo terminaron con toda la lana del mundo y a los 6 meses ya lo tenían patentado. Y nosotros primero hacíamos el proyecto y ya que terminábamos el proyecto íbamos a ver si se patentaba o cómo se patentaba. Pero es siempre esa mentalidad de primero dar el trabajo y después cobrarla. Que en un sistema de mercado abierto es suicida. ¿De acuerdo? Por eso en internet, pongan la entrada, pero jamás pongan el cuerpo de la investigación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿El cuerpo de investigación vale? Claro que vale. Y ustedes lo deben de vender. Por lo pronto, pues, vendérselo a la ciudad. O saber que lo publicaron y con eso en forma simbólica le están pagando a la universidad la educación que les está dando. ¿De acuerdo? Pero no partir de que yo vengo a la universidad a que me den educación gratis, sino a partir de que yo vengo a que me den una educación que yo la voy a pagar a la sociedad con trabajo. Y no ahorita, el resto de mi vida. Porque el resto de la vida de ustedes, si son buenos urbanistas, van a estar incidiendo en el desarrollo urbano de la ciudad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces quedó claro para qué sirve esa entrada. ¿Tienen alguna duda de cómo hacerla?
Todos la deben de traer. Claro que la vamos a corregir y va a seguir evolucionando, pero ya deben de traer la idea de qué quieren hacer. ¿De acuerdo? A lo mejor la introducción que traiga ahorita va a cambiar totalmente, pero bueno, ya tienen un punto de partida para la introducción. ¿De acuerdo? El marco teórico hasta ahorita es difícil de hacerlo, porque lo vamos a ir desarrollando poco a poco, conforme vayamos viendo diferentes libros. Pero yo creo que ya hay un marco teórico básico de ustedes. Por ejemplo, alguien traía ahí el libro de Estrada. ¿Eso es parte del marco teórico? ¿Sí? Es una información documental. Quizás no sea una gran teoría, pero eso es información documental. Esto es información documental. Entonces, no esperar a terminarlo para hacer todo, sino se puede ir ya haciendo parte de esa información. Hay que ir metiéndola. La bibliografía, ¿la pueden ir haciendo ya? Sí. Pues ya pueden detectar 3 o 4 libros fundamentales para este trabajo. Y no hay que esperar a terminarlo para hacerlos todos, porque ya no nos vamos a acordar de cuántos libros fueron. ¿De acuerdo? Bueno, entonces está claro cuál es el marco teórico. Va a marcar las diferentes teorías que ustedes utilizaron o van a utilizar al hacer este trabajo. Pero eso lo vamos a hacer con más detalle después, pero vayan tomando notas. De todos modos, hagan el esqueleto de todo el estudio. Hagan los pies de página, hagan los encabezados, hagan todo para que ya tengan el esqueleto del documento y cuando traigamos personas a que nos hablen sobre la ciudad, ustedes ya saben dónde ir apuntando y sobre todo ya saben cuáles son las preguntas que necesitan. A lo mejor ahorita no van a apuntar las respuestas, pero por lo menos que apunten cuáles son las preguntas de qué es lo que quieren saber. ¿De acuerdo? Después viene antecedentes históricos de la plaza. Por ejemplo, las compañeras. No encontraron mucho antecedente histórico, pero encontraron algunos datos de los años 30, la cárcel de mujeres que estuvo ahí, etcétera, etcétera. Bueno, ¿eso dónde se pondría? Antecedentes históricos. En el capítulo antecedentes históricos, ¿en cuál sección? ¿En cuál sección lo pondrían? 2.8. ¿Por qué 2.8? A ver, ponle las fechas al 2.7 y 8, Gabriel, para que sea más exacto. En un plano en el de 1866 todavía no estaba la cárcel. Ajá, bueno, pero ese sí es un dato. Sí, y luego 51. Pues fíjate, las compañeras con el plano del 66 pueden inferir 51 al 2000. del punto 26. 51. 51, sí, al 2000. ¿Al 2000? No, 2000. Hay que ver las proyecciones. ¿Existe ya un plan de desarrollo de la ciudad? Ese plan de desarrollo debe de decir ya que está planteado de aquí al año 2000. Entonces la proyección sería... 2000. Hay que ver que está planeado para de aquí al 2000. ¿Cuándo termina el periodo del actual gobernador? 2000. Y ella debe tener su plan de desarrollo. Y ya debe de saber qué va a hacer. Que lo pueda hacer o no lo haga es otra cosa. Pero ya debe de estar planteado cuál es lo que se va a hacer. Y ustedes deben de decir qué opinan de eso que se va a hacer. Si están o no de acuerdo. ¿De acuerdo? Pero el municipal todavía Entonces ya sabemos qué es lo que está programado para el 2000. Todavía queda el recurso de si es lógico o no, si es aceptable o no es aceptable. Pero entonces, ¿está claro en qué consiste esto? Ya vayan trabajando, aunque sea poquito de cada uno de estos índices. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto, la estructura de la plaza. Esto yo diría que ahí le paramos. Pero que para la próxima clase me traigan el capítulo 1 y 2, la entrada terminada 100%. El 1 no más planteado, porque no van a poder ahorita avanzar mucho. Pero el capítulo 2 sí deben de tenerlo ya terminado. ¿De acuerdo? Con planos y todo. ¿De acuerdo? Y todo lo traen en una carpeta, así como esta, horizontal, tamaño carta, donde ya se vea todo este planteamiento, cómo se va a hacer. ¿De acuerdo? Lo más cómodo es con tornillos, para abrirla y cada quincena le vamos a ir incorporando nuevas cosas. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacer un capítulo cada quincena. ¿De acuerdo?
y al final vamos a llegar, no va a estar completo todo, lo vamos a tener que revisar, pero ya hay una idea global de a dónde quiere llegar cada quien. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara la estructura? Sí. Ahora, otro punto muy importante es cómo van a intercambiar información. ¿De acuerdo? 1. Cada quien debe de codificar su espacio. En el caso de tu grupo, Gabriel, ¿quiénes están en el Parque de la Borda? Ya se fue. Cámara. Ya se fueron. Estamos, Aquí está. pero sacamos ya, bueno, sacamos lo de la catedral. ¿El plano? No, bueno, ya tenemos, La información básica. ya fuimos a hacer visitas y sacamos catedral que creemos que era importante. Ajá. Catedral nos encontramos Martín, el último día que comentó que Sí. como no había nadie, Ajá. Entonces, lo van a hacer los espacios abiertos en torno a la catedral. Eso es importante. Y ya que tengan los planos, que los intercambien para que todo quede codificado. ¿De acuerdo? Yo pienso que a través de Gabriel Corville, unas pláticas, por ejemplo, como hablamos de traer a Valentín para que nos hable de las plazas estas, Sí. traer a Vadillo, al arquitecto Vadillo, que dijo que trabajó en la restauración de catedral, que nos puede dar los mejores datos de Sí. lo que se está haciendo. Sí, nomás lo que yo opino es lo siguiente, que a ver, no sé si estén de acuerdo, que es muy importante traer a estas gentes, pero es importante traerlas cuando ustedes ya sepan algo de la historia de su terreno. Es decir, que primero hay que terminar el capítulo 2 antes de traer a estos historiadores, porque al terminar el capítulo 2 van a surgir las preguntas. Entonces, que cuando vengan estos expertos, ustedes ya sepan qué preguntas van a hacer, qué datos ya tienen y qué datos les gustaría tener. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 no nos van a ayudar los historiadores, ni en el 4 tampoco, pero en el capítulo 2 nos van a ayudar mucho. Entonces no tiene caso traer a un experto que nos hable de la historia si ustedes no saben hasta dónde es lo que necesitan. Mejor que hagan eso y que hagan también la lista. Por ejemplo, a lo mejor del siglo XVII no encontraron nada, pero hagan preguntas sobre eso y el día que vengan estos historiadores ya tienen la pregunta exacta que le van a hacer a esta persona. ¿Para cuándo podríamos programar estas visitas? ¿Podría ser un sábado? Pues, estas gentes yo pienso que podría ser cualquier tarde. Es ¿O como un si- viernes en la tarde? Un viernes en la tarde o jueves en la tarde. mejor jueves. Jueves. Para mí sería mejor viernes, Viernes, ok, viernes. para venir y dar la clase del sábado. Ok, cuando ustedes vengan. Un viernes, por mí no hay problema el viernes. Para invitar a Valentín. O el lunes tampoco hay problema. Por mí puede ser viernes o lunes, pero sí jueves me cortaría la semana. Entonces invitar, planteen a quién convendría invitar. 2 personas, 3 personas. Pues esos dos que yo propongo, Valentín y Vadillo, el arquitecto Vadillo, son muy interesantes sobre todo. Pero fíjate que, bueno, yo no sé qué arquitecto habrá hecho la plaza de catedral, pero le echaron a perder. No sé, no vaya a venir. Eso es tu criterio. El señor trabajó ahí cuando se hizo toda la remodelación de catedral, buena o mala, él tiene los antecedentes. Y a lo mejor te abre el panorama de ilustrarte de por qué se echó a perder. Pues, ¿Sí? es que ahorita está convertido en estacionamiento el atrio. Incluso si es mala, hay que ver por qué fue mala. Pero eso le toca a los que les toca la plaza. Pero la culpa la tiene el obispo. Bueno, eso hay que decidirlo. Es negocio del obispo el Sí, estacionamiento. sí, en el catedral. punto es que eso hay que dejárselo, hay que dejarlo, hay que demostrarlo. El punto, sí, el punto es el siguiente. Pues le diseñó la rampa. Si es bueno o si es malo, el estudio lo va a decir. No hay que tomar a priori una conclusión. Pero lo que hay que hacer es por qué es bueno o por qué es malo. Y sobre todo, cómo se podría arreglar. Y segundo, ¿hay herramientas para presionar al obispo para que lo arregle? Pues ya lo denunciamos una vez, pero no entiendo. Pero si esa denuncia se acompaña de un estudio técnico, si esa denuncia se acompaña de un estudio técnico que lo diga y que además esté publicado, es mucho más fuerte. Decirle, mira, en el libro fulano que está publicado dice
que la remodelación de 1956 fue pésima y que es pésima por esto y por esto y por esto. Y dice que hay que rescatar y que hay que hacer esto y esto. No, le preocupa más el periódico. Pero es que también muchas veces al periodicazo le faltan bases técnicas. No, por eso te decía enfocar. Ah, Un libro de sí, lo va a leer el 1%. Sí, pues, pero se puede llegar al periodicazo muy fácil leyendo el documento técnico. Vamos a programar un lunes. Entonces, ¿qué? ¿Un lunes? 15 días que vengan. Viernes, sábado y lunes. Pero vamos a traer hasta el... Sería, Hay que ver cuándo puede ser. Puede ser. Pero es para la siguiente quincena ya va a haber información. Ah, no, ojo. Para dentro de 15 días tienen que tener la entrada completa. El capítulo 1 tocado. Yo no diría completo ni mucho menos porque no es posible. Pero el capítulo 2 tiene que estar terminado. Cuando digo terminado quiere decir que de cada época de estas deben de ver cómo evolucionó su plaza, planos, croquis, fotos históricas, toda la documentación. Sería avanzado. Yo diría terminado. Porque no creo que en todos los periodos encontremos. Bueno, pero tampoco existe de todos los periodos historia. teórico también. A lo mejor encuentran que la plaza se construyó en 1760. Avanzado el 1, terminado el 2. Es que hay muchas cosas, por ejemplo los planos, los pueden ir haciendo ya. Y ya teniendo el plano, es muy fácil plantear cuál fue el año pasado. Y además entre todos deben de comunicarse qué planos van consiguiendo. Por ejemplo, el periodo, se les hace difícil el 2-6. ¿Cuáles serían los elementos? Silencio, por favor. ¿Cuáles serían los elementos para trabajar el inciso 2-6? ¿Cuáles serían los instrumentos para trabajar ahí? Planos, fotografías. 1, el plano. Ya vimos que hay un plano de 1866. Entonces todos tienen un plano de partida. 1866. ¿Qué más tenemos sobre ese periodo? Fotografías. Están las fotos de Cajigal, que hay muchas de fines del siglo XIX. Prácticamente las primeras fotos en el país son de esta época. Digo, prácticamente porque hay algunas anteriores. Muy pocas. Pero prácticamente es el inicio de la fotografía en México. Y eso se puede conseguir. Y luego además, interpretando sobre el terreno, ustedes pueden obtener más información. ¿De acuerdo? Plano, fotos, a lo mejor hay más planos aparte del 66, habría que ver. Ahora, sobre el periodo 1901-1950, ¿qué tienen? Todo el archivo de obras públicas del Estado, donde debe de haber mucha información sobre las intervenciones que se hizo ahí. Y sobre 50-2000, ¿qué tienen? Toda la remodelación y toda la... No, y algo más interesante, la vivencia de ustedes en 1997 en esa plaza. Ya tienen un punto tangible totalmente en el 97, pero además ustedes a lo mejor la conocieron hace 10 años, o a lo mejor la conocieron hace 20 años, la plaza. Entonces, también eso hay que verlo. O a lo mejor pueden entrevistar a personas que conocieron la plaza en 1940. ¿Sí? Entonces todo eso hay que verlo, pero todo hay que registrarlo. Si hacen una entrevista, hay que poner acá en bibliografía. Gabriel, había que anexar debajo de bibliografía al final, en la salida, hemerografía. ¿Qué es hemerografía? Los periódicos. Los periódicos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y también mediografía. ¿Medio? ¿Qué es la mediografía? Los medios. Otros medios, principalmente los electrónicos, como video, televisión, radio. Y luego, después también meter la entrevista. Entrevistas y encuestas. Y luego, finalmente, como parte, los anexos. Pero eso va aparte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está claro qué es lo que van a hacer cada uno de ustedes con esto?
Ahora, el capítulo 3, 4, 5 y 6 lo vamos a ir resolviendo una quincena cada uno de ellos. Y también hay que ir haciendo visitas a los sitios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sitio les interesaría que visitáramos la próxima vez? Xochicalco es muy difícil. Porque mira, si no pueden interpretar una plaza de principios de siglo, interpretar Xochicalco es mucho más difícil. Porque primero, antes que Xochicalco, falta ver qué trajeron ustedes. Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Ya lo copiaron todos? ¿Todos lo tienen? Pásenlo en la computadora. No quiero que traigan el material suelto. Quiero, la próxima vez que nos veamos, que lo traigan todo como si fuera presentación final, debidamente encuadernado. ¿De acuerdo? Las fotografías que consigan, escanéenlas y digitalícenlas. Métanlas al texto ya escaneadas. ¿Por qué? Porque si no, al final va a ser imposible hacer todo. Pero si todas las fotografías las van escaneando, y a la hora que hagan el documento final va a ser muy fácil. ¿De acuerdo? Y esas fotografías son importantísimas. Todos deben tener fotografías actuales de la plaza, fotografías históricas, mapas actuales de su plaza. No hay por qué no, existen los mapas de la ciudad. En CAD, perfectamente detallado el mapa de cada plaza. Y también cómo la plaza se integra al conjunto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante también. Y todo digitalizado y con los discos. ¿De acuerdo? Y de todo deben de dejarle disco al arquitecto para que él se encargue también de juntarlo y enriquecerlo y que todos intercambien la información. También el hecho de traer el cuadernito dentro de 15 días es para revisarlo en todos y que todos vean el de todos. Un domi, sí, pero ya un domi pensando en que muchos de los elementos ya son definitivos. Ese plano que traen ustedes hay que mejorarlo, hay que enriquecerlo, pero lo que ya está hecho pues ya es un avance. Lo más difícil ya está hecho. Ahora falta integrar en detalle todos los espacios. Ahora estamos hablando de espacio público y de plazas, pero ¿acaso la banqueta tampoco es espacio público? ¿No es espacio público? Entonces hay que ver en esos mapas de espacio público, hay que ver también las banquetas, callejones, por ejemplo, alguien podía hacer el estudio, el seguimiento, la historia de las plazas de Cuernavaca a través de la prensa, porque en la prensa debe haber fotografías interesantísimas y datos. Con Valentín, él tiene la mejor hemeroteca del estado. No, pues para que vean. Hay una hemeroteca también de la UAM. ¿De la qué? De la UAM, de la Universidad hay una hemeroteca. No creo que sí existe, pero sí, no, apenas tiene 5 años o 4 años. no, la más completa del estado está ahí en Leiva, la de Valentín. Bueno, ¿para cuándo podían programar la visita de esta persona? Dentro de un mes. Dentro de un mes. Sería que se pusieras de acuerdo con Gabriel. Dentro de 15 días yo no quisiera, porque yo creo que dentro de 15 días hay que terminar el capítulo 2 y que ahí sepan exactamente hasta dónde llegaron y que tengan también el esqueleto de todo lo que van a hacer. Pero usted viene hasta el 20 de septiembre. El 28 de septiembre, yo más o menos ese día regreso, me gustaría después. Yo voy a estar fuera del país 2 semanas. La siguiente semana, octubre. Puede ser 26 26. y 27. Sí. Bueno, entonces dio el siguiente lunes, ¿no? La plática. Pero a él le toca el 19 de... ¿De qué? Ah, en octubre. Sí, la próxima semana es dentro de 15 días. Pero sería hasta el 26 de septiembre. Entonces el 20 usted no viene, lo cambiamos hasta el 26 y 27. De septiembre. Bueno, vamos a ver ahora diferentes formas de cómo dibujar una plaza. ¿De acuerdo?
para dibujar una plaza, ¿qué es lo que, ¿cuál es el primer elemento para dibujar una plaza? ¿Cómo podemos dibujar una plaza? ¿O cuáles son las formas diferentes de dibujar una plaza? O de representar, yo iría más allá de dibujar, de representar. ¿Cuáles son los factores que intervienen en una representación? ¿Cómo? Línea, punto. El punto, ¿cuántas dimensiones tiene? Una. ¿La línea cuántas dimensiones tiene? No. Una, porque es una sucesión de puntos nomás. ¿De acuerdo? ¿Tiene ancho la línea? No. Nomás tiene largo. Entonces, el primer elemento es la dimensión. ¿Cuál es la primera dimensión? La línea. ¿Qué medimos en una línea? Largo. ¿De acuerdo? La primera dimensión es el largo. La segunda dimensión, ¿cuál es? El ancho. La tercera dimensión, no, bueno, grueso. ¿Y la cuarta dimensión cuál es? ¿Cuál? No, el tiempo. Hay quien domina el largo, pero no domina el ancho. Hay quien domina el largo, el ancho y hasta el grueso, y hay quien domina las 4 dimensiones. No es nada fácil, pero hay que intentarlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería una expresión de una plaza unidimensional? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cómo sería una expresión de una plaza unidimensional? Esta, por ejemplo, sería: mi plaza mide 83 metros más 8 de calle más 2 de banqueta más 8 de calle más 2 de banqueta. ¿Qué expresión es esta? ¿Es válida esta expresión? ¿Es válida? Sí. ¿Para todos? Sí. ¿Qué tipo de expresión es? Unidimensional. ¿De acuerdo? ¿Nos da información sobre la plaza? Sí. ¿Información completa? No. Pero es una información muy valiosa. ¿Pueden ustedes sacar esta información de todas sus plazas? Sería interesante. La Plaza Juárez, ¿quién la está haciendo? ¿Cuánto tiene de largo? No sabemos. No, es que la se dibujó, pero con ángulos. ¿Ángulos? Pues sí, pero ¿cuánto tiene de largo? Simplemente, yo quiero saber, ¿la Plaza Juárez es una plaza grande, mediana o chiquita? Chica, comparada con los demás. Comparada con los demás, chica. ¿Y qué tanto mide? ¿Por qué chica? No Pues sabes. en el- O sea, la Plaza de Armas, ¿es grande, chica o mediana? Es grande. ¿Cuánto mide de largo? No, hay que saberlo, ¿de acuerdo? La plaza de, ¿cómo se llama la otra? Del Zacate. ¿Quiénes son? ¿Es una plaza grande, chica o mediana? Mediana. Chica, casi. Bien chica. Bueno, Bueno, habría que definir, pero ¿por qué? ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide de largo? como 40 metros. ¿Cómo? Pero no exacto. Exacto. Hay que verla. Estamos- ¿Y la plaza de las artesanías es grande, chica o mediana? Chica. Chica. ¿Cuánto mide? No, pues aquí está hay que saberlo, ¿de acuerdo? La primera descripción de una plaza es una plaza de qué tamaño, grande o chica. ¿Cuánto mide la plaza de Armas de norte a sur? ¿Cuánto mide la plaza de Armas de este a oeste? ¿De acuerdo? Ahí es donde empieza la descripción. ¿De acuerdo? Y las medidas unidimensionales son muy interesantes, porque como son tan sencillas, cualquier persona las capta. ¿De acuerdo? Y se pueden expresar en muchos sistemas. Me pueden decir que la plaza
la plaza de Palacio, la plaza, ¿cómo se llama? Pacheco, tiene 80 por 80 metros. Pero también me pueden decir que la plaza Pacheco tiene 100 por 100 varas. ¿Cuál medida es lo importante? El metro. Para nosotros la de los metros, que es la que nos habla, pero para Cortés ni conocía los metros. ¿Cuál era lo importante para él? Las varas. Entonces, hay toda una lógica, ¿de acuerdo? ¿Qué era una vara? Variable, era más o menos 90 la vara mexicana, había la valla castellana. Pero en general, la medida que se entiende por vara son 3 pies. ¿De acuerdo? En términos de los ingleses es una yarda. La yarda inglesa equivale a la vara española. ¿Y el pie cuánto mide? .32. ¿Cómo? Bueno, el sistema inglés. Pero en centímetros ¿cuánto mide? Como 31 casi. Sí, casi 31. ¿Y en el sistema español cuánto mide el pie? Un poco más chiquito. Como 27. Más. ¿Por qué se debe esta diferencia? Porque los aztecas eran mineros. No, la vara española no tenía que ver nada con los aztecas. ¿En qué se basó la medida inglesa del pie? Eran las medidas del cuerpo de Alejandro Magno. No, era la pata de Enrique VIII. No era Alejandro Magno el que No, fue a los ingleses les importaba un comino eso era para los griegos. A los ingleses les interesaba cuánto medía de aquí a aquí el pie de Enrique VIII. Y como Enrique VIII era muy alto, muy gordo y muy pesado, por eso salió del 31, el pie inglés. En cambio, para los españoles midieron a Felipe II. Por eso el pie español mide creo que 27 centímetros. Y por lo tanto, la vara española se reduce. Es 3 pies españoles. Mientras que la yarda inglesa, que es el equivalente a la vara, son 3 pies ingleses. Ahora, muchas de las plazas mexicanas miden 80 metros cuadrados. ¿Por qué miden 80 metros cuadrados? Porque no era norma, pero sí costumbre en los españoles usar mucho la medida en varas. Entonces para los españoles lo más lógico era la plaza, o más bien dicho la cuadra, de 100 varas. Y luego el ancho de la calle, ¿cuántas? ¿Cómo? Unas 10 varas. Unas 10 varas. Y el resultado en metros actuales, ¿cuánto nos da? 8 metros. Por eso es que la mayor parte de las calles en las ciudades coloniales mexicanas, como Oaxaca, como Puebla, miden 8 metros de ancho. Otras usaron medidas mayores, pero hay una cierta lógica en eso que hay que empezar a estudiarlo aquí, cuál fue el origen de la medida de esas plazas. Bueno, pero quedó claro, ¿sí? Perdón, hay algunos planitos de la época de Cortés que hablan de leguas. Sí, pero la legua es más grande, la legua, la equivalencia creo que 7 son... kilómetros. ¿Cómo? Como 7 kilómetros. Son 7 kilómetros más o menos. Pero la legua era el punto de partida, era una legua, la medida era 10 leguas lo que podía recorrer una persona por día. Una jornada eran 10 leguas. Y la legua, algo así, después se los traigo, no me acuerdo, pero tengo los datos. Pero es muy interesante ver eso, porque debe ser el punto de partida para delimitar también los cascos urbanos. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, cómo se ubicaron los presidios en todo el norte de México. ¿Cuál era la regla para ubicar los presidios? ¿Alguno sabe? Una jornada. Que salía de la diligencia en la mañana y que antes de anochecer llegara al siguiente presidio para que durmiera en el siguiente presidio. Y así podían viajar desde Guatemala hasta San Francisco, California. Y siempre debía de haber un lugar donde pasar la noche. Y eso era lo que definía. Y eso estaba marcado en leguas, y la legua definía las varas, y es bastante compleja. ¿De acuerdo? Pero para estudiar las plazas, el origen, hay que ver eso. Y también hay variantes, porque era variantes entre la vara castellana y la vara mexicana, que es mínimo. ¿De acuerdo? Ahora, el pie griego es obvio, se basó en Alejandro. Pero los pies fueron cambiando, y también había el pie francés, que era la huella de Luis no me acuerdo qué. Pero la toesa francesa, que es el pie, no es más que una variante. Obviamente la más grande de todas era el pie inglés, porque pues Enrique VIII parece que era
bidimensionalmente. ¿De acuerdo? Bueno, después vino es la primera. Después vino las medidas bidimensionales. Un comentario. Ahí podemos tener también información sobre si la plaza tiene un plano ascendido o es elevada. En la unidimensional no. Ahí en esa. En la unidimensional no. Con Nomás, respecto al nivel de calle. no, porque si hacemos eso ya es de ¿cuántas dimensiones? De dos. Entonces partimos al plano de 2 dimensiones. Es la segunda dimensión. Este plano decíamos que tiene, además de largo, tiene un ancho. Entonces este nos permite ya dibujar la plaza en 2 dimensiones. A lo mejor mide 80 metros aquí por 82 aquí. ¿Esto de cuántas dimensiones es? De 2. De 2. Y siempre va a ser de 2. Y ya aquí podemos dibujar los caminamientos, banquetas, kioscos, bancas, puentes, postes de la luz, todo lo que quieran. ¿De acuerdo? Está claro que esta es una expresión en 2 dimensiones. Ahora, para pasar de 2 a 3 le llevó a la humanidad bastante. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se descubrió la tercera dimensión? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién inventó la tercera dimensión como expresión? En el Renacimiento. En el Renacimiento. Aunque hubo antecedentes, hubo algunos que hicieron ensayos muy bonitos de tercera dimensión, pero nunca los dominaron. ¿Cuántas dimensiones son aquí? 2. Y muchas veces se quería expresar las fachadas, y esos planos son muy bonitos, tenemos muchos de la colonia. ¿Cómo se expresaban las fachadas aquí? En un sentido ortodoxo, pues la fachada es esto, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que en la época colonial se expresaban mucho las plazas así. Quiere decir que tenían una idea de la tercera dimensión, pero no tenían la madurez de hacerlo. Y aquí pintaban la fachada en esta forma. ¿De acuerdo? Y luego aquí el edificio, así, con su puerta, sus ventanas, y luego aquí los edificios. ¿Alguno de ustedes ha visto este tipo de expresiones en plazas? Sí, la de Cortés, ¿no? ¿Cómo? Ese es fabuloso. Esa es la expresión de alguien que no conocía la tercera dimensión y que hizo el primer plano de una plaza en México. No se conoce el autor. Debe haber sido algún agente de Hernán Cortés que nos dejó en 1500, ¿qué? 30 y tantos, la primera imagen que tenemos de la plaza del Zócalo, y es exactamente este sistema. No tiene proporciones, está todo desproporcionado, pero tiene una belleza el plano porque nos permite ver que había una pila aquí, nos permite ver que aquí había un pozo, que aquí había una horca, nos permite ver que aquí había una acequia que pasaba por acá, y luego el Palacio de Cortés como una fortaleza, la primera fortaleza de Cortés en México, y luego el templo todavía muy primitivo con su techo de 2 aguas y sus torres. Es una obra de arte, pero no es un plano moderno que nos permite interpretarla directamente. Es un plano que tenemos que interpretarlo trasladándonos a esa época para entenderlo. Pero ese mapa de Cortés es hermoso y es la primera expresión de una plaza en América, alrededor de 1529 o 30. Después hay un segundo plano parecido, pero con otros elementos. Incluso tiene unos elementos. El plano ese de Cortés nos marca, aquí le pone Iglesia Mayor. Y luego aquí nos marca una línea punteada así y dice Catedral en construcción. Eso es lo que permitió encontrar la fecha exacta del plano. Que al poner esos datos, Catedral en construcción y la Iglesia Vieja todavía sin demoler, eso permitió saber que se trataba de un plano de alrededor de 1529. Entonces, este tipo de expresión es muy bonita. ¿Por qué? Porque nos permite ver en un solo plano las alzados y la plaza. Claro que el elemento central es la plaza, el actor principal, y todas las fachadas están supeditadas a la plaza. Por eso es que esta fachada está parada.
esta fachada está acostada. Esta fachada está de lado y esta está de lado. Todo obedece al centro de la plaza. ¿De acuerdo? Esto era muy común en la Edad Media. Así era como se dibujaban las plazas y así era como trabajaban los arquitectos que diseñaban plazas. Pero después vino la tercera dimensión. ¿Qué incluye la tercera dimensión? El volumen, lo grueso. Y como decía el compañero, fue hasta el siglo XIV que se empezó a dibujar en tercera dimensión. Si vemos las pinturas bizantinas, no existe la tercera dimensión, no existe la profundidad. El primer cuadro donde existe la profundidad en un retrato es la Gioconda de Leonardo. ¿Se han fijado? Está ella perfectamente dibujada, con todos los detalles. Sin embargo, detrás de ella hay detalles, ¿no? Se pierden los detalles, ya son borrosos. Hay dibujo, pero el dibujo detrás de ella es borroso. Es decir, por primera vez en la historia, el cuadro tiene el primer plano definido y el segundo o tercer plano son borrosos, se pierden. Es decir, ya hay una idea de la perspectiva, aunque todavía no como tal. Por otro lado, ¿qué otra aportación tiene Leonardo en la Gioconda que lo hace célebre el cuadro? Por primera vez la cara no es estática, tiene una sonrisa. Entonces, por primera vez entró el aspecto anímico en un cuadro. Entonces, eso hace que sea un cuadro maestro, pero ya hay una idea de la profundidad de campo. Aquí todavía no hay esa idea de profundidad de campo. Entonces, partiríamos al Renacimiento, cuando por un lado Leonardo inventó la profundidad de campo. Es decir, no se ve igual lo que está en primer término que lo que está al fondo. Y eso cualquiera que ha practicado la fotografía lo entiende muy bien. ¿De acuerdo? Ahora en el cine se juega mucho con las profundidades de campo. El segundo término, y ahí ya no fue Leonardo, sino fueron muchos, es la perspectiva. Identificar los puntos de fuga y aplicar los dibujos ya con esa visión tridimensional. ¿Y cuál es el resultado de esto? Espacios que tienen largo, ancho, pero que también tienen grueso. Fíjense, ya no son estas fachadas nomás, ya son esas fachadas pero con un elemento de volumen. ¿De acuerdo? ¿Está claro esta idea de cómo se juega de la primera dimensión a la tercera dimensión? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, después hasta aquí es el trabajo que han hecho normal. Sin embargo, esto que parece tan simple, la segunda dimensión se dominó hasta la Edad Media. Los griegos trabajaban con la primera dimensión y la segunda dimensión era mucho un juego imaginario. Lo manejaban mucho en la mente. El arquitecto se imaginaba ese efecto tridimensional. Está demostrado por las proporciones que conocían los principios de la perspectiva, pero también está demostrado que nunca llegaron a ser los científicos con algún tratado de perspectiva que enseñara los principios en una forma tangible. Lo manejaban un poco como el espacio imaginario. ¿De acuerdo? Era mucho. Si analizamos las fachadas del Partenón, hay un dominio de la perspectiva en las proporciones. Sin embargo, no era un tratado que explicara cómo se manejaban esas proporciones y cuáles eran los principios científicos de la perspectiva. Lo manejaban como principios intuitivos que se enseñaban de generación a generación, pero que no llegaron a llevarlos a tratado. La gran aportación del Renacimiento fue que surgieron los tratadistas que decían,
No basta con tener ese conocimiento intuitivo. Hay que plasmarlo en un libro y buscar sus bases científicas para que así lo aprendan las nuevas generaciones. Entonces, los conocimientos de 20 siglos, entre el siglo XIV y el siglo XVIII, lograron sintetizarlos los famosos tratadistas. ¿Quiénes eran los tratadistas? ¿Cómo? Vitruvio fue el primero de ellos, pero Vitruvio era un tratadista romano del siglo I. Sí, anterior. Anteriores debe haber existido, pero no se conoce por nombre ninguno de ellos. Se conocen muchos arquitectos, pero se cree que trabajaban en una forma muy intuitiva, pero no se conocen tratados exactos que nos digan cómo hacer las cosas. La gran aportación de Vitruvio fue que por primera vez dijo cómo se hacían las cosas, y lo escribió, y lo demostró, y lo dibujó con esquemas muy sencillos. Es el primer libro moderno de arquitectura. Antes que él era un poco el conocimiento de los arquitectos que lo manejaban casi como un conocimiento esotérico, individualista, y que solo se lo pasaban a sus discípulos. Pero Vitruvio hizo del conocimiento arquitectónico un libro que era difundido y que nos dice en su capítulo 118 cómo hacer plazas incluso. Claro, no nos habla de la plaza como tal, pero sí dice cómo hacer foros. Y dice, el foro deberá de hacerse en forma rectangular, porque los cuadrados son muy malos porque no sirven para espectáculos de caballería. Hay que hacerlos en forma alargada para que igual sirvan para que se reúna la gente o el mercado, pero que también puedan servir para justas y espectáculos de caballería. Y también nos dice, la plaza para que funcione debe de tener enfrente el Palladium, debe de tener el edificio del Congreso. Total, nos habla de una serie de actividades que nos permiten entender de una forma bastante exacta cómo debería de ser, según Vitruvio, el foro romano. Ahora, en Roma no había problema porque había muchos arquitectos y podían hacer cada foro diferente de los demás. Pero las ciudades romanas en todo el imperio, que estaban tan lejos como Irán hacia el este, tan lejos como España al oeste, el sur en Argelia y en el norte hasta Alemania, pues no podían mandar arquitectos a todas esas zonas. ¿Qué mandaban? Plano. Los libros de Vitruvio. Y los ingenieros militares, o los militares, recibían el libro de Vitruvio y ahí les decía que la calle debería de ser rectangular, que debían de trazar el decúmenos, el cadro, y que donde se juntaban los dos debería de estar el foro y todos los edificios que debería de tener. Claro que ellos no se quebraban la cabeza tridimensionalmente, los militares. Llegaban a un esquema bidimensional, ponían a su tropa y trazaban las ciudades a cordel y regla, y sacaban unas retículas casi perfectas, como podemos ver en muchas de las ciudades de la época. Y esto no fueron los primeros, ya antes lo habían hecho los griegos, con ciudades como Mileto, que son unas retículas perfectas. La diferencia es que los griegos no lo definieron en un tratado, y los romanos sí. Pero todas las ciudades militares del mundo helénico estaban manejadas con Pero eso. aún así, en Roma mismo hay plazas muy irregulares. Muy irregulares. Ese es un principio. Sí. Eso es un principio que lo maneja Mumford. Dice Mumford, en las metrópolis había tantos intereses políticos y económicos aglomerados que no se podían hacer las ciudades ideales. En cambio, las colonias daban la libertad absoluta al diseñador urbano de llevar a realidad las utopías. Y esto pasó en Grecia. Grecia fue capaz de diseñar ciudades fabulosas por todo Medio Oriente y norte de África, por Francia, por España. Roma fue fabulosa, creando todo un sistema de colonias a partir de los principios vitruvianos y los principios militares de la traza exacta. España hizo todo un continente en el puro siglo XVI y XVII, 480 ciudades trazadas perfectamente. Inglaterra trazó ciudades maravillosas de expresión geométrica en Estados Unidos, en todas las colonias. Sin embargo, ni los griegos no fueron capaces de rediseñar Atenas, porque había miles de intereses económicos y políticos. Los griegos no fueron capaces de diseñar la misma Roma,
¿Por qué? Porque había la traza etrusca, la traza romana primitiva, la traza de la Roma republicana, miles de intereses. A los nobles no se les podía tumbar su casa para trazar una calle porque pues había muchos intereses económicos. Pero lo mismo pasó con España. España diseñó 400 ciudades en toda América, que son maravillosas muchas de ellas, haciendo uso de un instrumento que estuvo muy influenciado por el de Vitruvio, que es la ley de Indias, que también dice en su capítulo 118, si lo analizamos, está basado en el vitruviano, de cómo debe de trazarse una plaza. Pero no fueron capaces de diseñar Madrid. Madrid es una ciudad bonita, pero desde el punto de vista urbanístico no tiene nada de espectacular. No tiene ni las grandes plazas que hicieron los españoles en América. No tiene ni las grandes avenidas en esa época que hay en América. No hay conceptos nuevos de urbanismo. En cambio, en América desarrollaron miles de conceptos nuevos urbanísticos los españoles. Y con los ingleses pasó lo mismo. Hicieron ciudades como Savannah, en Georgia, que es una obra maestra de la traza reticular, con sus esquemas de plazas y todo. Sin embargo, no tuvieron capacidad de rediseñar Londres. Incluso tuvieron la gran oportunidad los ingleses, después del incendio de 1600, quién sabe qué, de volver a hacer la ciudad. Pero eran tales los intereses políticos que nunca pudieron hacerlo. Y eso pasa siempre. La metrópoli, hay tantos intereses que no hay posibilidades de movimiento. En las colonias es donde se hacen las grandes utopías urbanas. Quizá Vasco de Quiroga, si hubiera querido construir su utopía en España, nunca hubiera podido. Sin embargo, se vino a Michoacán, lejos del virrey, lejos de todo el mundo, y un buen día terminó ciudades basadas en la utopía de Tomás Moro, pero que Tomás Moro nomás las escribió. Vasco de Quiroga las hizo realidad, con muchos preceptos morianos, pero llevados en su estilo a la realidad. Fue un gran realizador Vasco de Quiroga, y pasaron a la historia sus ciudades y sus plazas. La utopía de Tomás Moro no tenía plazas, pero la utopía de Vasco de Quiroga tuvo las plazas más hermosas. Plazas como la de Pátzcuaro, con 4 hectáreas de superficie, y plazas como muchos pueblos, chiquitas y grandes, Santa Fe de la Laguna, que son verdaderas obras maestras en el diseño de plazas y espacios abiertos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto de la perspectiva. Cuando América se descubrió, fue el punto culminante donde se descubría un nuevo continente con la posibilidad de hacer realidad todas las utopías urbanas, pero al mismo tiempo surgía en Europa el Renacimiento como movimiento que iba a dar lugar a muchos conocimientos, sobre todo la perspectiva. Y con el desarrollo de la perspectiva, las plazas europeas ya no podían ser las mismas. Las nuevas plazas europeas estaban diseñadas en función a la perspectiva, y la perspectiva daba armas fabulosas para diseñar plazas que antes no se conocían. ¿De acuerdo? ¿Está claro el concepto este de perspectiva? ¿Conoce alguien la plaza de San Marcos en Venecia? ¿O han visto fotos de ella? ¿Se ha fijado en planta qué forma tiene? Oval, elíptica. No. San Marcos de Venecia. Es rectangular, pero es trapezoidal. Sí, es trapezoidal. Y aquí tenemos la gran catedral de Venecia con todas sus cúpulas. Y aquí tenemos la torre. ¿De acuerdo? El campanil famoso. Ahora, si esta plaza fuera rectangular, ¿cómo la veríamos en perspectiva? La veríamos así. ¿De acuerdo? Todas las perspectivas coincidiría aquí y coincidiría acá. Tendríamos esto, el segundo piso, esto así y esto así. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos la catedral con sus domos, y aquí tendríamos el gran campanil con la torre de San Jorge. ¿De acuerdo? Este sería el esquema si fuera así la plaza. Pero al ser así, ¿qué pasa? ¿En qué nos cambia la perspectiva aquí con respecto a esta? Se hace mucho más chiquito. Porque aquí, ¿dónde se reúne? Esta raya con esta, ¿dónde se reúne? En el infinito. Pero aquí se reúne mucho antes del infinito. Por lo tanto, la perspectiva que nos va a dar aquí, si allá la perspectiva era un punto de fuga donde coincidían las 4 líneas, ahora estas líneas ya no coinciden en el punto de fuga, sino en otro punto que está aquí. ¿De acuerdo? Tenemos esto y tenemos esto. ¿De acuerdo? Y
Por lo tanto, esto se ve mucho más chiquito que acá, ¿de acuerdo? Entonces, aunque esta es una plaza relativamente chica, alrededor de 60 metros, si la viéramos así, ¿qué efecto nos daba? 60 metros. Pero si la vemos con esta perspectiva oblicua, nos da la impresión de que tiene 120 metros. ¿A qué se debe eso? ¿Trampa? ¿Cómo? No, una trampa visual. El arquitecto, conocedor de la perspectiva, dijo, voy a jugar con la perspectiva. Voy a engañar a todos haciendo creer que esta plaza es más grande de lo que en realidad es. Un concepto virtual, ¿no? ¿Cómo? Un concepto virtual. Un concepto virtual, exactamente. Y al revés es por ejemplo, el cuadro de la última cena de Leonardo, cuando entras, y que se te va al fondo y es un saloncito de pie. ¿Sí? ¿Se han fijado en las zapaterías? ¿Cuántas veces entramos a una zapatería de 4 metros por 6 metros? Y si se fijan en el fondo, ¿qué hay? Un espejo. Entonces entramos y nos sentimos como que el cuarto en vez de 4 metros tiene 10 de fondo. ¿Por qué? Porque la imagen se refleja y visualmente nos están engañando. Así el arquitecto de la Plaza de Venecia jugó con esa imagen virtual, jugando con una perspectiva falsa. Obviamente para hacer eso necesitaría ser un experto de la perspectiva, que además no era un experto en aprender perspectiva, era un experto en crear la nueva perspectiva. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Obviamente, hacer esto se necesitaba un dominio absoluto de la perspectiva. Un dominio absoluto de qué es un espacio de plazas. Y si alguien sabe qué es una plaza, es el pueblo italiano, que tiene las mejores plazas del mundo y una tradición fabulosa en plazas que nunca se ha perdido. Porque sí es cierto que los griegos la tuvieron antes con el ágora, pero los griegos la perdieron. Los romanos nunca la perdieron. Y es tan fuerte el concepto del foro romano que acá nosotros, 20 siglos después y a 20.000 kilómetros de distancia, seguimos repitiendo estos conceptos básicos del foro romano. Entonces, este es el juego de perspectiva. Obedece a esta época. Pero, si pasamos a cuarta dimensión, el tiempo, ¿cómo lo interpretaríamos? Ha sido muy difícil interpretar el tiempo en un espacio. No cualquiera lo puede hacer, porque cualquiera se puede imaginar una distancia unidimensional. Pues no cualquiera, pero casi. Cualquier gente que le digamos tiene 80 metros de largo, si tiene cierta cultura se imagina los 80 metros, o se imagina 3. Ya en planta, ¿cualquiera lo entiende? No. Yo he tenido muchas veces problemas con mis clientes porque tengo que explicarles las plantas, porque si les pongo las plantas en la mesa, mis clientes muchas veces no las entienden. ¿De acuerdo? Muchas veces es el cliente que nunca ha leído una planta. Entonces hay que explicársela. Y se le explica a uno recurriendo a la tercera dimensión, con el croquis. O la maqueta. Entonces, mientras más dimensiones van pasando, es más fácil entender un espacio. Pero es más difícil expresarlo. ¿Están de acuerdo? En una dimensión es muy fácil expresarlo, pero es muy difícil que uno no lo entienda. ¿De acuerdo? En 2 dimensiones es más fácil que lo entienda cualquier persona, pero es más fácil también más difícil para el arquitecto expresarlo. En 3 dimensiones es todavía mayor grado de dificultad para el arquitecto de expresarlo, pero mayor grado de facilidad para el cliente de entenderlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 4 dimensiones es todavía más fácil para el cliente entenderlo, pero más difícil para el arquitecto expresarlo. ¿De acuerdo? Conforme aumentamos de dimensiones, ¿qué pasa con la posibilidad de percibirlo? Más claro, aumenta. A mayores dimensiones, más entendimiento. Pero también a mayores dimensiones, más dificultad de hacer la imagen por parte del artista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la cuarta dimensión, ¿qué nos va a generar? ¿La cuarta? Sí, la cuarta, ¿qué va a generar en el cliente? Mayor entendimiento. Mayor entendimiento. ¿Y en el arquitecto? Mayor trabajo. Mayor dificultad. No solo mayor trabajo, mayor dificultad. ¿Cualquier arquitecto puede expresarse en una dimensión? ¿En 2 dimensiones? También.
Pues la mayoría, pero no todos. En 3 dimensiones. ¿Cómo? Yo conozco muchos arquitectos que no saben hacer perspectiva. Y yo conozco muchos. Y son malos para hacer perspectivas. Pues no es tan fácil. Y en 4ª dimensión, más difícil todavía. ¿De acuerdo? Incluso, por ejemplo, la formación del ingeniero civil, ¿cuál es? ¿Una dimensión? Sí, 1 y 2 más. 1 y 2. El ingeniero civil difícilmente llega a la 3ª dimensión y nunca a la 4ª. ¿De acuerdo? La formación de ingeniero civil es por lo general plantas. Y obviamente la unidimensional. Pero el ingeniero civil difícilmente llega a la perspectiva. ¿De acuerdo? Bueno, ahora la 4ª dimensión, ¿cuál es? El tiempo. ¿Cómo incorporamos el tiempo en una expresión arquitectónica? ¿Cómo? En un proceso que se desplace a través del tiempo. Esto siempre fue un reto para arquitectos y dibujantes. Siempre requirió mucha imaginación y todavía estamos en pañales en la representación de la 4ª dimensión. Acuérdense que a principios de este siglo, ¿conocen el cuadro de las señoritas de Aviñón? De Picasso. ¿Qué tiene el cuadro de las señoritas de Aviñón? ¿Cuántas? No, son 3. 3. ¿Y cómo están? Unidas, ¿no? Es una sola cara. Están una así al centro, otra caminando para acá y otra que viene por acá. En realidad no son 3. Es una sola, pero ¿por qué la vio en 3 fases Picasso? Pues la dibujó porque en 3 fases diferentes. Porque la vio en movimiento. Ese cuadro de Picasso revolucionó la representación de la imagen, porque por primera vez planteaba la evolución del tiempo en una imagen. En realidad es la misma, pero cuando vemos el cuadro, automáticamente nos la imaginamos cómo da ese giro. Es una expresión donde la 4ª dimensión, el tiempo, está ya incluida. Y eso ha seguido motivando. Ahora se dicen mucho los libros de pintura que Picasso inventó la 4ª dimensión. Tampoco es cierto. Hay cuadros de los griegos que ya tenían muchos elementos de esa 4ª dimensión. Incluso en la época colonial, yo tengo copia de un excelente cuadro boliviano del siglo XVI que nos presenta la plaza de Sucre en una imagen en la mañana. Se abre el retablo y es la misma plaza de Sucre al mediodía, y en la otra parte del tríptico es la misma plaza en la noche. ¿Qué nos dice? El espacio es el mismo. La traza, estoy seguro que fue la misma. Todos los trípticos del griego y italiano también. Nos hablan del tiempo. Entonces, ese factor tiempo, ¿cómo se manejó en esa plaza hermosa boliviana? Nos pinta la plaza en la mañana, los militares ahí, el desfile militar. En la tarde es la procesión religiosa. Y en la noche, la fiesta, la música, la pachanga y la gente bailando. Entonces, queramos o no, vemos eso y vivimos un día de esa hermosa plaza. Y lo que dice él, los retablos italianos de las iglesias. ¿Han visto los cuadros del Via Crucis en alguna iglesia? ¿Cuántos son? Nunca fueron a misa. ¿Cuántos fueron? Sí, pero lo del Via Crucis, ¿qué representa? Cuando vemos esos 7 cuadros. Es el recorrido de Cristo desde que lo empezaron a chicotear hasta que lo colgaron. Es la pasión de Cristo. Pero nosotros en esos 7 cuadros, automáticamente, ¿se trata nomás de 3 dimensiones? ¿O hay un factor tiempo? Hay tiempo, como dice el compañero, se lee. Estamos leyendo a Cristo, pero a través de todo el día, desde que lo levantaron hasta que lo colgaron. ¿De acuerdo? Hay una visión de tiempo, ¿sí? Pero también fue uno de los indígenas ¿cómo le llaman esto? Los que interpretaban a los españoles. Sí. El pintor Juan Gerson, ¿no? Ante la cultura indígena, que también representó a través del tiempo, creo que en la iglesia de Puebla, pues es muy interesante. En la hoja mate, donde él representó lo que era la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero ahí todavía estaba en representación, en 7 aspectos de hojas de amate, donde representaba tiempo. Y era un indígena que, según la historia,
que los españoles le permitían traer pistola y todo por lo mismo de la facilidad. Él fue el traductor de la cultura mexica a los españoles. Esto es muy interesante. Entonces eso nos muestra que el factor cuarto, el tiempo, no es nada nuevo. Pero sin embargo, a pesar de ser tan viejo, ¿quién lo maneja? Muy poca gente. ¿Y en qué forma lo manejan? Todavía muy rudimentaria. Pero tenemos por primera vez en muchas generaciones una gran arma que nos permite llevar a lo que las generaciones anteriores no han hecho. Y esto se los digo como un reto a ustedes. ¿Van a ser capaces de mostrarme la cuarta dimensión de las plazas de Cuernavaca? La computadora es un arma fabulosa. ¿Por qué puede presentar la computadora? Uno, la computadora se puede ligar al video. ¿El video es una forma de expresión? ¿De cuántas dimensiones? No. ¿Cuatro? ¿Un video es instantánea la imagen? ¿La ves durante un rato? Entonces hay un factor tiempo, ¿no? Indudablemente el video y el cine, bueno, primero el cine fue ya la obra maestra de llevar una imagen a través del tiempo. ¿Qué es el cine? No es más que una colección de imágenes. En el cine nos están bombardeando cuando menos con 16 imágenes por segundo. Inclusive la fotografía con las diapositivas en plan. Sí, pero no dejan de ser imágenes aisladas, todavía. El Vía Crucis no deja de ser una imagen estática, pero que nos habla de una secuencia. Pero ya el cine, hace 102 años, ya nos dio por primera vez la visión de la imagen a través del tiempo. Las primeras películas, ¿se acuerdan? La cámara era estática, todos los actores tenían que correr, pero ya era la visión del tiempo en la plaza. Ahora el video está mucho más perfeccionado porque nos permite, con CAD, si tenemos bien graficada una plaza, en alzado y en planta, podemos filmar esa secuencia histórica a través de las plazas, ¿de acuerdo? ¿Lo pueden hacer ustedes? ¿Quién sabe tridimensional de CAD? Pues hay técnicos acá. Pues sí, pero hay que aprender para hacer el trabajo. Un urbanista debe de saber CAD y llegar al tridimensional. Ahora, pues seríamos capaces de hacer un video que nos diga la historia de las plazas de Cuernavaca, no solo en el tiempo que dura el video, sino a través de todos estos periodos. Claro que sí. Pero difícil. ¿Cuándo tenemos el examen? No sé si a mí es la película de Tlacuilo, no es mudo, pero te presenta la figura y te maneja el tiempo perfectamente. Es un documental de ¿Sobre qué? Tlacuilo, sobre la historia de los tres códices mendecinos, los códigos sociales, sí. Y te habla de tiempo si no necesita. Esto es fabuloso. Entonces ya estaríamos hablando de la cuarta dimensión, que es la imagen representando el espacio en el tiempo. Eso es lo que tenemos que llegar. El dominio del tiempo. Y esto fue un tema que apasionó a los alquimistas en la Edad Media. Trabajaron muchísimo sobre el factor tiempo. Nunca llegaron a resultados concretos, pero sí llegaron a reflexiones filosóficas muy interesantes sobre el factor tiempo dentro del concepto del espacio. Porque incluso decían, aquel que llegue a dominar el tiempo, domina el espacio. ¿Cómo? Si dominamos el espacio a través de los tiempos pasados, tendremos las herramientas suficientes para dominar el espacio en los tiempos futuros. ¿Cómo? Imagínense que el gobernador me dice, hazme un proyecto de una plaza en tal ciudad. Yo llego sin planos. Mira, está este video. La plaza ha pasado, le digo en 5 minutos, qué pasó con esa plaza desde tiempos prehispánicos hasta ahorita y qué va a pasar si no se hace nada. Y los problemas son estos, mis escenarios son estos. Mi escenario actual es este y mis escenarios prospectivos son estos. Si no haces nada, en 10 años va a estar totalmente degradada y ya se la comieron. Pero yo te propongo esto, saco otro video. ¿Qué imagen estoy hablando? ¿Una imagen real? No, es una imagen virtual. ¿Pero está fundamentada? Sí, porque estoy tomando todos los elementos.
A lo mejor en esa imagen que les voy a proyectar de la Plaza Futura aparece la misma iglesia del siglo XVII y se conserva la araucaria del siglo XIX y se conserva la costumbre de las gentes de dar vueltas en la plaza, aunque en mi imagen ya estén vestidas con trajes del 2005 o del 2020. Entonces, no podemos borrar el pasado, pero tampoco podemos negar el futuro. Como urbanistas tenemos que ser hombres del futuro, pero conocedores del pasado. Porque el futuro no es más que un resultado del pasado y del presente. ¿Qué se va a inventar el año que entra? ¿Algo sacado de la manga totalmente nuevo va a salir? Lo que se va a inventar el año que entra es lo que está ahorita en los laboratorios proyectándose, con gentes como nosotros.